nunca vamos a entender la voluntad de Dios en nuestra vida si no tenemos una mente transformada. La palabra en Getsemaní es donde Jesús estaba solo. En Getsemaní es donde Jesús pasó sus peores momentos en la vida. En Getsemaní es donde todos abandonaron a Cristo. Gloria al Señor. Y hoy vine a hablar con alguien que quizás está en un Getsemaní donde todos lo han abandonado, donde todos te han dejado, donde todos te han soltado y has estado solo en tu proceso. Gloria al Señor. Has estado solo, aleluya, en esa prensa de aceite. Aleluya. Pero vine a decirte que en esa prensa de aceite donde estás siendo presionado, presionada, es donde Dios va a sacar, aleluya, lo mejor de ti. Hay alguien aquí que vino a escuchar la voz de Dios, porque vino a hablarte de parte de Dios. Y Dios quiere que nuestra voluntad sea la voluntad de Él. En otras palabras, Cristo está diciendo, no como yo quiera, sino como tú dices. Ahora, mi pregunta es, ¿estás aceptando la voluntad de Dios en tu vida? Hasta que nuestra mente no sea transformada, no sea renovada, nunca vamos a entender eso. Bástate en este silencio, porque yo te fortalezco para la hora. Que tú has sido ungido para la hora. El momento llegó y yo te daré fortaleza. Y ahí tú entenderás que yo soy quien te sostiene. Dios le bendiga en gran manera a estos televidentes. Dios bendiga a los miembros de este canal. Cómo no, Dios bendiga al presidente del canal y al dueño del canal, el profeta Nestali, que está detrás en los controles. Este programa se llama Luce y este programa edificará tu vida. Aquí hoy en día tenemos un tema que queremos tratar, y usted que está en casita, usted que va a ver el video, por favor compártelo, porque tenemos un invitado muy especial, el profeta Wandry Román, quien nos va a dar un desglose acerca de lo que Cristo en sus últimos minutos de vida, se puede decir, pasó, lo que tenía pensado y cómo hizo para poder vencer lo que le estaba atacando en este momento, aleluya, de dificultad que le estaba atravesando, aleluya. Y para esto vamos a tener una referencia bíblica, y lo tenemos en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted en casita diga amén conmigo. Dice así sus palabras. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Padre, gracias por tu divina palabra, gracias, que fueron oídas, Señor. Gracias, en este preciso momento te pedimos, Señor, que trate con cada persona que va a ver este video, Dios amado. Te ruego que le hable la vida de ellos conforme a tu misericordia, conforme a tu Espíritu Santo, que es quien conoce la necesidad de cada corazón y es quien conoce el por qué, Señor, ha traído ese tema en este preciso momento. Aleluya. Y para darle introducción a este tema, aleluya, es algo que me impresiona a mí en lo personal mucho y me llama mucho la atención que los evangelios sinópticos, aleluya, hacen referencia en los últimos días o minutos de vida del Mesías antes de ser entregado.
la Biblia nos relata o nos enseña que Jesús, aleluya, llegó a un lugar llamado Getsemaní y dio a los discípulos sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dice que tomó los discípulos de confianza, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y luego le expresa, aleluya, en dichos, en palabras, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedado aquí y verán conmigo. Entonces Cristo le está diciendo en pocas palabras: mira, llegué al lugar donde a la etapa final ya del ministerio y en la etapa final también ya de mi vida, casi mente voy a ser entregado, voy a ser ultrajado, voy a pasar muchas cosas que quizá usted no se imagina como discípulo, usted no se imagina lo que voy a pasar. Me van a dar latigazos, me van a escupir, me van a dar puñetazos, seré aborrecido, pisoteado. Mi alma está triste por tal causa. Pero me gusta algo, Cristo, aleluya, sabiendo que su hora había llegado, neta, agarra y se adelanta a consultar al Padre, aleluya, para ver si el Padre podía aliviarle el dolor o buscar otra manera, aleluya, de que Cristo, aleluya, pudiera salirse victorioso, pero sin ir al Calvario, pero sin ser crucificado. Por eso dice que se adelantó. Luego que llevó sus acompañantes, lo dejó, porque lo que Cristo, aleluya, quería hablar con el Padre era algo tan íntimo, Wandry, y tan profundo, y era un momento que era Cristo y el Padre ahí. Entonces Cristo se acerca y se adelanta, deja a sus discípulos ahí y él se adelanta y dice: Padre, estoy aquí, en un buen dominicano, mira, yo sé que llegó el momento, pero no hay otra forma. Pasa de mí esta copa. Después dice: pero que no sea mi voluntad. Él está pidiendo un deseo, neta, pero él quiere que sea la voluntad del Padre. Porque a veces hay personas que no conceden el deseo, pero no es su voluntad. Por eso se habla de una voluntad permisiva de Dios. Que tanto que tú quizás tú anhelas algo, aunque te vaya a hacer daño, Dios te diga: está bien, dale para allá. Como dijo con Balaam. Dios en primer lugar le había dicho: no vaya. No, la segunda vez Dios, vete, porque Dios sabía que la intención de Balaam era ir para poder obtener el premio que Balac le estaba ofreciendo. Pero ahí no hubo voluntad permisiva. Cristo está diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que lo hizo por 3 ocasiones. Y respecto a eso, tenemos a alguien que es experto en ese tema, a quien le vamos a pasar para que él nos desglose y nos diga fríamente cómo pasó todo el proceso, porque aquí estamos para aprender. Y vamos a dejar a nuestro hermano Wandry con este desglose. Amén. Dios le bendiga de una manera muy sobrenatural. Gloria al Señor. Y este tema es un tema muy profundo. Gloria a Dios, un tema que me ha estado ministrando en todos estos días. Gloria al Señor, al finalizar este año, Dios ha tratado, me ha ministrado acerca de este tema, Getsemaní. Gloria al Señor. Y yo creo que cada creyente, aleluya, tiene que pasar por Getsemaní. Aleluya, vemos el ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo fue el ministerio más poderoso que ha pasado, que hemos podido ver, que hemos podido leer, aleluya, en la historia. Cristo, la Biblia dice que este hombre andaba sanando, haciendo milagros, levantando paralíticos, abriendo los ojos a los ciegos. En fin, un sinnúmero de cosas sobrenaturales y sorprendentes. Aleluya, vemos que Jesús, aleluya, empieza con ese ministerio tan poderoso, pero me llama la atención que en Mateo, el capítulo 26, del versículo 36 en adelante, la Biblia dice que Jesús, al final de su ministerio, dice que él fue a Getsemaní. Y me pregunté, yo dije, ¿por qué Jesús exactamente va a Getsemaní a orar horas antes de su muerte? Sí. Aleluya. Pero me llama la atención que Getsemaní no solamente era un jardín bonito. Getsemaní era un lugar, gloria al Señor, que significa prensa de aceite. Getsemaní era donde la voluntad de Cristo tenía que ser triturado. Getsemaní
Era un lugar donde la voluntad de Cristo tenía que ser quebrada. Gloria al Señor. Y por eso yo creo que cada creyente debe de pasar por Getsemaní. Porque en Getsemaní, aleluya, es donde Dios va a quebrar nuestra voluntad. Getsemaní es donde nuestra voluntad tiene que morir para que la voluntad de Cristo resucite en nosotros. Gloria al Señor. Y me llama la atención que Getsemaní no es un lugar de púlpito. Getsemaní, aleluya, no es un lugar público. Getsemaní, gloria al Señor, no es un lugar visible, no es un milagro visible. Getsemaní es un lugar donde tienes que atravesarlo solo. En Getsemaní, gloria al Señor, podemos ver en la Biblia donde Jesús, cuando fue bautizado, la Biblia dice que escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en Getsemaní Jesús no escuchó esto. Dios mío. En Getsemaní Jesús no escuchó la voz de Dios. En Getsemaní ni siquiera los discípulos pudieron orar con él. En otras palabras, en Getsemaní es donde Jesús estaba solo. En Getsemaní es donde Jesús pasó sus peores momentos en la vida. En Getsemaní es donde todos abandonaron a Cristo. Gloria al Señor. Y hoy vine a hablar con alguien que quizás está en un Getsemaní donde todos lo han abandonado, donde todos te han dejado, donde todos te han soltado y has estado solo en tu proceso. Gloria al Señor. Has estado solo, aleluya, en esa prensa de aceite. Aleluya. Pero vine a decirte que en esa prensa de aceite donde estás siendo presionado, presionada, es donde Dios va a sacar, aleluya, lo mejor de ti. Hay alguien aquí que vino a escuchar la voz de Dios, porque vine a hablarte de parte de Dios y vine a decirte que Getsemaní es donde Dios va a sacar, aleluya, es donde la voluntad de Dios se va a gestar desde dentro, aleluya. Escuche, Profundo. en Getsemaní Jesús estaba solo. Hay momentos, hay procesos de la vida donde no va a aparecer tu mamá, donde no va a aparecer tu papá, donde no va a aparecer tus amigos. Hay momentos en tu vida que ni siquiera Dios te va a hablar. Porque me llama la atención, Ángel, que la Biblia dice que Jesús oró 3 veces. 3 veces. Wow. Profundo. Número 1, cuando Jesús oró la primera vez, Dios no le habló, no escuchó la voz de Dios. La Biblia dice que él estaba angustiado. La Biblia dice que él estaba triste en gran manera. Santo. Escuche, Cristo, un hombre que veía milagros, Wow. que veía la mano poderosa de Dios sobre él. Aleluya. Que él sabía que Dios, aleluya, se deleitaba en lo que él hacía. El hombre, cuando él oraba, el cielo escuchaba. Gloria al Señor. En Getsemaní dice que él sentía una agonía. Escuche esto muy profundo. Cuando alguien va a orar, cuando alguien va a morir, escuche esto. Las personas, aleluya, que han tenido experiencia con la muerte, dice que antes de morir, ellos entran en un momento de agonía. Oh my God, yo siento la gloria de Dios aquí en este día. Aleluya. Wow. Cuando Cristo siente la agonía, es donde su voluntad, oh my God, es donde su voluntad estaba a punto de morir. Pero el corazón de este mensaje, aleluya, es el siguiente. Escuche esto. Cuando Cristo está sintiendo en su humanidad lo que él iba a padecer, la muerte que él estaba presenciando, escuche, aleluya, la gente cree que antes de una cruz personal, primero Dios te va a llevar a Getsemaní. Wow. Aleluya. No puedes experimentar la gloria de Dios en tu vida hasta que haya un Getsemaní en tu vida. Oh my God. Gloria al Señor. No puedes experimentar una resurrección en tu vida si primero no hay un Getsemaní en tu vida. Escuche esto. La Biblia dice que cuando Cristo siente todo esto, era tan fuerte la presión que él estaba sintiendo, que la Biblia dice que sus gotas eran como gotas de sangre.
sangre. Era tan fuerte la presión que Cristo en su humanidad no iba a soportar todo esto. Cristo dijo: Padre, aleluya, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Cristo estaba diciendo: cámbiame la asignación, aleluya, cambia mi destino, cámbiame la cruz. Padre. Él está diciendo: cámbiame esta cruz, cámbiame esta prueba. Yo no quiero esto. En mi humanidad yo no lo aguanto. Yo no soporto este proceso. Yo no soporto la presión. Gloria a Dios. Yo no soporto. Escuche esto. Era tan fuerte el quebranto que Cristo estaba sintiendo que él dijo: mire, pasa de mí esta copa. Gloria a Dios, no quiero esto. Aleluya. ¿Y sabes qué? Cristo estaba luchando contra dos voluntades. Número uno, estaba luchando contra su propia voluntad. Y número dos, estaba luchando contra la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Cuando él siente esto, él dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Cristo estaba diciendo: que tu deseo sea mi deseo, que lo que tú quieres sea lo que yo quiera. Gloria al Señor. Hay gente en este día, gloria al Señor, que vine a decirte, aleluya, que Dios te va a llevar a Getsemaní para que tu voluntad sea doblegada. Gloria al Señor. Dios quiere que nuestra voluntad sea la voluntad de Él. En otras palabras, Cristo está diciendo: no como yo quiera, sino como tú dices. Ahora, mi pregunta es: ¿estás aceptando la voluntad de Dios en tu vida? Ángel, ¿estamos aceptando lo que Dios quiere que hagamos? Aleluya. ¿Queremos lo que Él quiere? ¿Estamos aceptando lo que Él está diciendo? Escuche, la Biblia dice que la voluntad de Dios, aleluya, Romanos capítulo 12, dice algo. Dice que primero dice que tenemos que ser renovados, que nuestra mente tiene que ser renovada. Escuche esto: alguien que su mente no sea renovada nunca va a entender la voluntad de Dios en su vida. No, my God. Yo no sé si hay alguien que me esté escuchando todavía. Gloria al Señor. Escuche, nunca vamos a entender la voluntad de Dios en nuestra vida si no tenemos una mente transformada, si no tenemos una mente renovada. Gloria al Señor. Solamente una mente renovada va a entender que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena. Escuche esto, escuche esto. Hasta que nuestra mente no sea transformada, no sea renovada, nunca vamos a entender eso. Eso está profundo, esto está a otro nivel. Y me impacta algo acerca de eso. La Biblia dice que Cristo, ¿no, verdad?, vino para hacer la voluntad del Padre. Es lo primero. Pero lo que me impresiona es que Isaías dice: he aquí que yo vengo al libro de rollo que está escrito: el hacer tu voluntad me ha agradado. Wow. Punto número uno. Cuando Cristo es bautizado en el Jordán y es llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Estamos viendo la guianza de Dios. Pero en el Getsemaní él tuvo que ir, él. Wow. En el Getsemaní no fue llevado por el Espíritu. Él tuvo que acudir al Getsemaní, al lugar de intimidad, al lugar donde decimos, bueno, ya llegó la parte final, pero la parte final es más fuerte que el comienzo. Manamasaya. Y tú dirás, ¿por qué Cristo fue al Getsemaní si era la parte final? Si le quedaban pocas cosas, pero la poca cosa que tú crees que le quedaba de la jornada, 33 años, Cristo a la edad de 33 murió, a la edad de 30 comenzó su ministerio. Tú dirás, por 3 años soportando a los fariseos, 3 años aguantando calumnia, aguantando levantamiento, personas queriéndolo matar, queriéndolo apedrear, pero no había llegado su momento, queriéndole echar mano, pero no podían. Pues llegó el momento en que sí, neta, le iban a echar mano. Llegó el momento que sí iba a ser entregado a manos de pecadores, donde el deseo de cada pecador se iba a cumplir. Punto número 1. Pero ¿por qué entonces Cristo va y acude al Getsemaní? Porque Cristo, entendiendo cuál era la perfecta voluntad del Padre, entonces Cristo dice, bueno, esto es muy fuerte para mi humanidad. Es como decía el ministro Wandy, ahí se estaba luchando contra dos voluntades, contra la voluntad humana de Cristo y la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre era que Cristo muriera por los pecados de la humanidad. Y tal como estaba escrito, pisoteado, en su ropa echaron suerte, tal como lo decían los salmos y los profetas. Eso iba a ser la muerte de Cristo, estaba profetizado.
y la manera también. Ahora, me gusta, es que Cristo está sintiendo la presión. Él sabe como profeta y como ungido de Dios lo que él va a atravesar. Él sabe, él está viendo por anticipado ya en un video cómo le van a dar los latigazos, cómo duele esa corona de espinas y de modo que la presión era tan fuerte que su sudor caían como gotas de sangre. Es como cuando usted sabe lo que te va a pasar y es inevitable. Entonces él acude a donde el único que tiene la solución, que es el Padre. Él deja a los discípulos ahí, porque esto no dependía de una opinión de los discípulos. Esto no dependía, Wandy, de un consuelo de los discípulos. Menem, Sakayama. Dependía de una respuesta del Padre. Rabaquima. Gloria a Dios. El único que lo envió con el mismo propósito era aquel que podía buscar la otra forma que él pudiera pasar sin beber esa copa que estaba preparada. Y él acude ahí, se va, yo no sé a cuántos metros, me imagino que él dejó lejos sus discípulos. Por eso cuando él volvió ya los discípulos estaban durmiendo. Regresó a 1 hora, se fue a 1 hora, quizá a las 7 y a las 8 regresó y vio a sus discípulos, aleluya, durmiendo. Ellos no ha podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Luego él se va por segunda vez, quizá duró 1 hora más, pero no recibió respuesta. Y lo que me impresiona es que por tercera vez él va al Padre y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y a la tercera vez él entendió que la voluntad de Dios, el silencio de Dios le dio una respuesta a él. Porque en la primera oración Dios estaba en silencio, pero Cristo no entendió la respuesta. La segunda, Dios siguió en silencio, pero Cristo no entendió la respuesta. A la tercera, él entendió que la voluntad de Dios era ya. Era que tú de ahí para abajo vas a ser entregado. Es más, tú no vas a tener ni que bajar bien porque por ahí viene una compañía a buscarte y de ahí va a pasar lo que tiene que pasar. Ahora, me gusta algo. A Pablo le pasó lo mismo, rogándole al Padre para que le quite un aguijón. ¿Y qué le dio Dios? ¡Basta! Me imagino el silencio de Dios diciéndole a Cristo, ¡bástate! ¡Bástate en este silencio porque yo te fortalezco para la hora! Unisa de aquí, que tú has sido ungido para la hora. El momento llegó y yo te daré fortaleza. Y hay gente, como decía el ministro Wandy, Dios le está diciendo, aleluya, yo sé que el proceso que tú estás pasando es fuerte. Yo sé que tú estás en el Getsemaní y tú has querido salir de ahí corriendo, has buscado la manera, aleluya, pero Dios te está diciendo, bástate en mi gracia, porque mi poder ahí es que se perfecciona. Ahí tú entenderás que yo soy quien te sostiene. Cristo entendió que la perfecta voluntad de Dios era que él pasara, era que él muriera así, martirizado, agolpeado, abofeteado, y lo pasó. Lo de Pablo entendió que Cristo, aleluya, le iba a quitar, se iba a perfeccionar en ese aguijón y tuvo que soportarlo, no volvió a llorar. Y cuántas veces nosotros estamos en un proceso y hemos orado 1000 veces para que Dios nos saque de ese proceso y Dios no nos saque. Entonces el silencio de Dios te está diciendo, ahí es que yo te quiero. En el Getsemaní que yo te quiero, hasta que tú aprendas que mi voluntad es mejor que tu deseo. Aleluya. Que mi voluntad es mejor que tus lágrimas. Porque hay gente que está en el Getsemaní. Mira, Dios no hizo énfasis en ese sudor. El autor es que resalta que el sudor era como gota de sangre. Pero Dios no vio eso. Yo puedo decir un buen dominicano, a Dios no le importó eso. A Dios le importó su voluntad. Aleluya. Que era mejor. Es como decía Wandy, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Ahora, después de ahí que Cristo resucita, tú sabes la gloria que le dieron. Un nombre sobre todo nombre. Wow. Toda potestad sobre la vida. Oye, tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte también. Le quitó la llave a aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ¿cuánto privilegio Cristo obtuvo a través de esa victoria? Demasiado privilegio. Y delante del cual toda rodilla tendrá que doblarse. Mire. Aún la rodilla del diablo, guarda, y todo el mundazo. Todo el mundo. Mire, Ángel, Getsemaní es el lugar secreto donde nadie te aplaude. Wow. Getsemaní es el lugar donde no vas a ver a nadie. Ay, Dios mío. Porque hay gente que quieren ir al Getsemaní, pero lo quieren pasar acompañado. Y Dios te está diciendo, Getsemaní lo tienes que pasar solo. Wow. Por eso hay gente que lloran y dice, wow, me abandonaron, me dejaron.
el pastor no me visita, no me busca, no se acuerdan de mí nadie, no me invitan. Gloria al Señor, porque cuando Cristo estaba en Getsemaní, aleluya, la gente no se acordaban del que decían, Hosanna, Hosanna en las alturas. Gloria al Señor. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, aleluya, Pedro no se acordó y ni tampoco dijo, aleluya, este es el Hijo del Dios viviente. Aleluya, en Getsemaní es donde él estaba solo, porque en Getsemaní, escuche esto, en Getsemaní, aleluya, es donde Dios tiene que llevarte. Gloria al Señor, para que entiendas lo que Dios quiere contigo. Escuche, la Biblia dice que este hombre llamado Job, dice que este hombre era un hombre temeroso de Dios, perfecto, justo y apartado del mal. Job era un hombre que conocía a Dios por lo que él había escuchado. Había conocido a Dios por lo que él había oído de Dios. No era porque conocía a Dios. Job no tenía ni una idea. Él había escuchado hablar de Dios, pero la Biblia dice en el capítulo 42, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Número uno, de oída estaba diciendo, te estaba conociendo por un conocimiento humano, por lo que yo había escuchado de ti, pero ahora tengo la revelación de quién tú eres. Wow. Oh my God. Está profundo. Oh my God. Por eso hay gente, gloria al Señor, a veces estamos dentro de la iglesia. A veces tenemos 10 años en la iglesia, 5 años, ni siquiera conocemos a Dios, no sabemos quién es Dios, porque nos conformamos solamente de ir a la iglesia, ir a un culto y regresar a nuestra casa. No sabemos quién es Dios. El Espíritu me habló. Wow. Mientras estaba en una depresión fuerte, una ansiedad fuerte en mi vida. Este año ha sido un año difícil, fuerte. Aleluya, donde Dios me ha llevado a Getsemaní. Y el Espíritu me habló de un versículo bíblico. Aleluya, del Salmo 27, versículo 13, donde David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando yo empecé a estudiar este versículo, me di cuenta que el salmista estaba diciendo, hubiera colapsado, hubiera muerto, en un buen dominicano, me hubiera vuelto loco sin esta, porque hay cosas que pasan en tu vida que si no fuera por Dios estuviera loco. Ya, hace rato. Ángel, hay cosas que experimentamos en la vida que si no fuera por Dios hubiéramos colapsado. Ese tiempo. Escuche, y el salmista hace una pausa y dice, pero, ay, ay, ay. Mire, él dice, pero. En otras palabras, él está diciendo, si no fuera por Dios, él estuviera muerto. Si no fuera por Dios, aleluya, él estuviera colapsado. Y hay gente hoy, aleluya, que me está viendo, que me está escuchando. Gloria al Señor, que está pasando por los momentos más amargos en su vida. Hay personas que están en su trago más amargo de su vida. Gloria al Señor. Y están diciendo, Señor, pasa de mí este trago amargo. Pasa de mí, aleluya, esta copa. Y vine a decirte, mire, Dios no va a pasar de ti esta copa, porque si no lo hace, tu voluntad te va a gobernar. ¿Y sabes algo? En el pecado original, escuche esto, Nestalí. En el pecado original, el hombre dijo, hago mi voluntad. Ay, ay, ay. El primer Adán dijo, hago mi voluntad. Pero el segundo Adán dijo, no, que se haga su voluntad. Sí.
Cuando Cristo está diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, Cristo no se estaba resignando. Cristo se estaba alineando a la voluntad de Dios. Y hay gente que Dios le está diciendo, alíñate a la voluntad de Dios. Alíñate a lo que Dios quiere. Alíñate a lo que Dios te está pidiendo. Gloria al Señor. Aleluya. Ángel, ya para terminar, hay personas que quieren la unción. Quieren la unción, pero no quieren ser quebrados. Quieren la unción, pero no quieren ser triturados. Cristo le dijo a los discípulos, por eso me gusta este versículo bíblico, cuando Cristo le dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escuche, nunca vamos a entender la voluntad de Dios en nuestra vida si primero no morimos nosotros. Si nuestra voluntad no se muere, si no nos negamos a nosotros mismos, al yo, si queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere, nunca vamos a tomar la cruz, nunca vamos a negarnos a nosotros mismos. Me gusta algo ahí, 3 puntos que quiero ya dejarlo claro. La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad es el deseo y el querer de Dios para con cada ser humano. Si Dios te diseñó con un propósito, la voluntad de Dios es que tú cumpla con ese diseño y cumpla con ese propósito. Pero hay una cosa, es como tú dices, hay gente que nada más que se conforman con ir a la iglesia. Pero ¿cómo van a conocer la voluntad de Dios si no conocen al dueño de la voluntad? Santo. Por eso es necesario que Dios lo lleve al Getsemaní para que ahí puedan tener un encuentro con Dios y puedan entender que también Dios habla a través del silencio. Cuando Cristo está diciendo que se haga tu voluntad, está demostrando que el Padre es superior y dando a entender que Él tiene señal de autorización sobre el Hijo. Por eso dice que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando tú entiendas que Dios está por encima de todo y que su voluntad es mejor que nuestro deseo, lo más conveniente es dejar que sea Él. Si Él te metió en ese proceso, por eso dice Sadrach, Mesach y Abednego, y me gustó esto, Él tiene poder para librarnos. Pero si su voluntad es que caigamos en el horno de fuego, aún así, si su voluntad es que nosotros moramos calcinados, nosotros no nos vamos a postrar. Pocas palabras, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Él tiene el poder para sacarme del proceso donde yo me encuentro. Él tiene el poder para hacer de mí lo que Él quiere hacer, una transformación. Pero si Él no quiere, amén, que se haga su voluntad. Cristo está diciendo, tú puedes pasar de mí la copa, pero que se haga tu voluntad. Mi humanidad está pidiendo que la pase, pero que sea tu voluntad. Señor, yo quiero cambiar la casa, pero que se haga tu voluntad. Entonces no podemos dejar que nuestro deseo como Adán y nuestra voluntad predomine por encima de lo que Dios ha trazado, porque vamos a correr peligro. De modo, ponemos esto en lo mismo que estaba en Edén. Como el hombre hizo su voluntad, Dios lo sacó afuera. Entonces, lo mismo pasa aquí en la tierra. Si tú haces tu voluntad, aquí te queda. No es entrada. Que dice, aquel que va a entrar es aquel que haya hecho la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y una de las voluntades de Dios, como decía el ministro, es negarse a sí mismo. Vamos a ver si no ponemos esto en orden y práctica. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Así que tenemos ese programa que va a romper con toda barrera. Luce con el productor y dueño de este programa, Netalí. Así que quiero orar. Vamos a esto. Todos los que están ahí, queremos hacer una oración. Que denle like y comparte este canal, comparte este video, porque estamos empezando ese nuevo canal y queremos el apoyo del público. No podemos ser hipócritas. Amén. Queremos el apoyo de ustedes. Contamos con el apoyo de ustedes para seguir creciendo. No le estamos pidiendo dinero, no queremos eso. Queremos que usted se suscriba y comparte el video para que pueda llegar a más. Y luego vamos a seguir trayéndole mensajes y personas que porten a Dios, no charlatanes, gente que porten a Dios. Así que vamos a dejar el minuto Andy para que ore. Aleluya. Y así nos estaremos despidiendo. Padre, gracias por tus palabras. Te pedimos, Dios, que nos ayude a hacer tu voluntad. Ayúdanos, aleluya, a obedecerte. Ayúdanos, aleluya,
a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Que tu voluntad, Señor, sea nuestra voluntad. Que tu deseo sea nuestro deseo. Padre, en esta hora, mira las personas que van a ver este video, te pido que si hay algún enfermo, que los sanes. Sí, si hay alguna persona que está pasando una prueba difícil en su vida, que tú le des fuerza. Aleluya, que en Getsemaní su voluntad muera y que pueda resucitar la voluntad de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, el que esté pasando por una batalla difícil, por un momento difícil en su vida, por un momento familiar, por un momento, aleluya, muy fuerte, que no sabe qué hacer, te pedimos que esta palabra, Señor, lo quebrante, que esta palabra, Señor, lo levante. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, y te pedimos que sanes los enfermos. Aleluya, que las almas sean salvas en el nombre de Cristo. Aleluya, Dios le bendiga y Dios le guarde.